Y luego hay algún escrito donde aparecen también referencias, aunque no sean tan amplias, ¿no? Aparecen en las pastorales, aparecen Colosenses, pero no cabe la menor duda de que efectivamente Gálatas, Romanos y luego la carta a los Hebreos son escritos muy claros que liquidan totalmente cualquier posible base que tuviera la acción de los judaizantes. ¿Estaría de acuerdo usted con decir que el primer concilio, el concilio de Jerusalén, el tema fue el tema antijudaizante? ¿Se podría decir que el primer concilio es el concilio antijudaizante? Bueno, hay mucho de verdad en esa afirmación y además es curioso porque ese episodio, que bueno, se llama convencionalmente Concilio de Jerusalén, es un episodio primero que empieza ante la idea de imponer el que sean judaizantes los gentiles que se convierten al cristianismo, y ahí la posición de Pedro, de Santiago, de Pablo es clarísima en el sentido de que los gentiles no están bajo la ley y que incluso aquellos judíos que han aceptado a Jesús como Mesías e Hijo de Dios no se salvan por la ley, sino que se salvan por el hecho de la gracia y a través de la fe en el Mesías. Eso es muy claro. En segundo lugar, es muy interesante no solo por ese aspecto, sino también porque marca el hecho que luego aparece en cartas de Pablo a los Corintios, marca el hecho de que, bueno, para evangelizar a la gente podemos hacer unas concesiones, pero solo para no provocar escándalo. Igual que Pablo dice, bueno, yo con los gentiles me comporto como un gentil, con los judíos me comporto como un judío para intentar ganar a algunos para Cristo. Eso aparece también en el Concilio de Jerusalén. En ese concilio, por supuesto, queda muy claro que los gentiles no están bajo la ley, pero que para no provocar escándalo a judíos de Antioquía, Siria y Cilicia, efectivamente se espera que esos gentiles sean cuidadosos en cuestiones como es la dieta. No tienen que seguir la dieta kosher, ni mucho menos, pero sí evitar algunos de los aspectos que podrían causar más tropiezo, más escándalo a los judíos. Y luego hay un tercer elemento que se suele pasar por alto, pero que a mí me parece muy importante, y es que cuando Santiago zanja la cuestión totalmente, después de haberse escuchado a Pablo, después de haberse escuchado a Pedro, etcétera, él hace una referencia a cuando Dios levantaría el tabernáculo de Israel, y ese levantar el tabernáculo de Israel no es el Estado de Israel en 1948, no son los judíos que se puedan convertir en un momento determinado en el futuro, sino que levantar el tabernáculo de Israel, tal y como lo anunció el profeta Amós, es ese momento de la historia en que Israel, por supuesto, está formado por los judíos que creyeron en Jesús, pero también por esos gentiles que creyeron en Jesús, que es exactamente la misma imagen que aparece en Romanos 9 del Olivo, donde Pablo dice claramente que no todos los judíos son Israel, que los profetas siempre han hablado de que solo un resto, un remanente de Israel era Israel, y que por supuesto ese Israel que simboliza con un olivo, pues aquellos judíos que no han creído han sido arrancados del Israel que a Dios le importa, y por el contrario aquellos gentiles que sí han creído han sido injertados en ese Israel como ramas silvestres. Es algo que por supuesto Pablo desarrolla también en Gálatas, cuando dice que las promesas de Dios a Abraham son para los verdaderos descendientes de Abraham, pero los descendientes de Abraham no son los descendientes carnales, raciales, nacionales, sino aquellos que han creído como creyó Abraham. Y cuando dice que efectivamente las bendiciones que aparecen en el pacto de Dios con Abraham, que es anterior al pacto con Moisés, son bendiciones que son dadas a su descendencia, y además insiste, no a muchas descendencias, sino a la descendencia. Esa descendencia es Cristo, y esas bendiciones solo las van a recibir aquellos que son injertados en el cuerpo de Cristo mediante la fe en Jesús. Esto es algo absolutamente elemental. Esto es del ABC del Evangelio y de la enseñanza bíblica sobre el pueblo de Dios
y la salvación. Y es muy triste que esto sea algo desconocido, que se pase por alto y que incluso se insista en que los gentiles judaicen como si eso les proporcionara el ser miembros de una aristocracia espiritual, de una superioridad espiritual, de gente que conoce espiritualmente. Bueno, dejemos las cosas claras. La gente que judaiza es, primero, gravemente ignorante, pero además es ridícula. Y cuando uno ve, por ejemplo, pues qué voy a decir yo, a un puertorriqueño, un cubano, que es un gentil, que se llama Pepe Pérez y de pronto decide que se va a llamar Abraham ben David o Salomón ben Joseph o algo por el estilo, bueno, esto es ridículo. Es como si yo me pintara la cara con pinturas de guerra, me pusiera un penacho de plumas y dijera que soy un descendiente de Toro Sentado, antiguo jefe de los indios Sioux. Es decir, esto es ridículo. Y ya no solamente es que es ridículo y además es maligno desde una perspectiva espiritual que queda muy claro en el Nuevo Testamento. Es que además esta gente puesta a judaizar está en un nivel todavía inferior al de aquellos judaizantes a los que combatió Pablo. Porque esta gente encima no está judaizando con el judaísmo del siglo I de Jesús y de Pablo. Esta gente está judaizando con el judaísmo talmúdico, con lo cual esto todavía es más absurdo, más disparatado y más estúpido si cabe. Yo tengo que reconocer que cuando de pronto me encuentro a un indio que ha decidido, o a un mulato o a un negro, que ha decidido que efectivamente es judío y empieza a hacer los movimientos de los Hasidín, que aparecieron en el siglo XVIII después de Cristo en el este de Europa, es decir, a más de 1,5 milenios de distancia de Jesús, y además utilizan ese tipo de vestidura, etcétera. Bueno, esto ya es el colmo de lo ridículo y de lo necio. Esa es la triste realidad. No, y tal vez decir, rescatando un punto de todo lo que nos estás diciendo, vemos entonces que la teología judaizante está intentando amparar en la genética y la Biblia rechaza el tema genético porque la Biblia pone el corazón primero. Por eso fue que Juan el Bautista le dijo a los fariseos, ¿te acuerdas? Cuando fueron al bautismo, no digan ustedes que Abraham por padre tenemos, porque aún de estas piedras podría Dios levantar descendientes de Abraham. Y ahí Juan el Bautista además hace un juego de palabras muy gracioso que te das cuenta cuando ves el texto que hay detrás, ¿no? Él está diciendo no digan que son Benim Abraham, es decir, hijos de Abraham, cuando Dios puede sacar de las Ebenim, de las piedras, a sus hijos. Es decir, esa descendencia es decir, ustedes pretenden que son Benim, bueno, de las Ebenim Dios puede sacar precisamente hijos. Pero es algo tremendo y es muy acertado lo que dice. Es decir, esa idea de que efectivamente de manera racial uno se consigue una parte en el mundo por venir, eso aparece, por ejemplo, en el Pirkei Avot, que es uno de los dichos de los padres, que es uno de los textos importantes del Talmud, donde se empieza diciendo que todo hijo de Israel tiene una parte en el mundo por venir. Entendiendo esto meramente de una manera natural, racial, nacional. Eso es algo totalmente desmentido por la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y además es algo ridículo. Quisiera decir que encima la descendencia que implica ahora ser judío no es la misma que la que existía en la época de Jesús, porque de hecho el judaísmo a través del Talmud prácticamente todas sus interpretaciones parten de rabinos del siglo II después de Cristo. Es decir, fue ya un rabinismo todavía más distanciado del que conocieron Pablo, o conoció Jesús, o conoció Pedro, o Santiago, o Juan. Y esto es importante decirlo. Y toda esa gente que de pronto en un momento determinado decide que por disfrazarse de judíos talmúdicos pues están más cerca de la fe, lo único que hacen es el ridículo. Es decir, yo me he encontrado algunos de estos supuestos judíos, en realidad no pasan de judaizantes, que recuerdo uno que era hijo de China y de negro. Y además venía de la República Dominicana. Bueno, cualquier judío que hubiera escuchado que ese hombre era judío,
hubiera soltado una carcajada o se hubiera enfadado muy en serio con él y hubiera dicho: usted es un estúpido o usted es un farsante, usted no tiene nada que decir de que es judío, porque de acuerdo a ese judaísmo rabínico que no es el de la Biblia, uno es judío solo si efectivamente es hijo de madre judía o ha sido convertido por un rabino acreditado. Y por lo tanto ninguna de estas personas son judíos ni cosa que se les parezca. Y además disparatan en contra de las Escrituras.